La mejor idea que podía haber tenido era renunciar desde el primer momento a venir, pero estoy aquí y no me va a quedar más remedio que agotarles. Ideas, dicen, para la felicidad. No recuerdo haber tenido ninguna idea en mi vida, si acaso alguna ocurrencia. Deben tener en cuenta que en esta tierra una de las cosas que se dicen es que al más tonto hacen alcalde, y a mí me han hecho 3 veces, más que a nadie. De manera que imagínense qué ideas puedo tener. Pero he reflexionado sobre algunas cosas. La primera, me han presentado, es la presentación oficial. Mi currículum es extenso y seguramente algunos hasta se dirían, pero nadie se ha preguntado nunca cómo me veo yo. Yo no me veo como un humanista, en el sentido primigenio del término. No me dedico al estudio de las artes ni a la literatura. Ni soy un intelectual. No produzco nuevas y geniales ideas ni abstracciones de ningún tipo. Ni siquiera soy un pensador. No reflexiono sobre la filosofía. Soy un hombre de acción que en ocasiones se sorprende pensando y procura sacar conclusiones. Déjenme que les ponga 2 ejemplos. Un día que se inauguraba la Feria del Libro de Cuenca, yo tenía necesidad de preparar mi improvisación en el acto de inauguración y me eché a la otra. Me dejé acompañar por Sostakovich en su interpretación del quinteto de cuerdas de Schubert. Pedro seguro que se lo sabe de memoria. Yo no llego. Al final de la calle, debajo casi del puente de San, había un hombre al que identifiqué como una persona catedrático emérito de la universidad con más de 70 años y que había tenido un accidente cerebrovascular grave. Cuando pretendí ir a verlo al hospital, amigos comunes me contraindicaron la visita. Me dijeron sencillamente, no te va a reconocer. Me abstuve de ir, pero me pareció él. Estaba ante un gran libro. Y al acercarme, me di cuenta que aquel hombre catedrático de la universidad, que había guiado por los pasos de la música a miles de alumnos de la Escuela de Magisterio, estaba a más de 70 años de edad leyendo Catón de lectura por la página de Mi mamá me ama. Bueno, ¿puede haber algo más sugerente para entender lo que es realmente el humanismo? Este hombre había convertido su fracaso, toda enfermedad es un fracaso, en una nueva oportunidad. Y había reivindicando la cultura y la educación, empezando desde el Catón, de nuevo como un elemento de reintegración social. Naturalmente hablé de ello. No sé si alguien me entendió. Tampoco lo pretendía. Al final, era yo al que había convencido. Déjenme que les cuente otra cosa. Siendo ya defensor del pueblo, el año pasado, el INTECO, el Instituto de Técnicas de la Comunicación, determinaba de una manera sistemática que el 40% de los jóvenes entre 11 y 14 años que accedían a las redes sociales decían de ellos mismos que se habían considerado vulnerados sus derechos como consecuencia de una agresión a través de la red y que solo un 1% de los agredidos habían pedido ayuda a sus profesores o a sus padres. Me pareció que esa agresión a los derechos, que era un fracaso de la convivencia, tal y como yo la concibo, era también una gran oportunidad para educar. Encargamos 4.000 ejemplares de un recurso de protección, de autoayuda, que repartimos por los colegios de Castilla-La Mancha, por todos. ¿Quién dice que la educación no puede llegar a convertirse en algo más que un negocio jurídico, incluso en un recurso público, en un elemento de innovación? ¿Quién ha dicho entonces que los derechos sean simplemente historias que deben ser protegidas en el ámbito estrictamente de la represión de la violencia?
Puede haber una actitud positiva también en estas cuestiones. En fin, me veo como una persona que cree en el valor instrumental de la inteligencia para proponer alternativas a caminos que parecen cegados. Me veo como una persona que cree en la memoria como antídoto de la inercia, pues hace presentes caminos que nos conducen al fracaso. Me veo como una persona que cree en el valor transformador de la voluntad. No sé si se han dado cuenta, pero he hablado de la inteligencia, de la memoria y de la voluntad. En el catecismo que estudié decían que eran las tres potencias del alma. Créanme, no es una casualidad. Me veo como alguien que cree en el poder de crear su propio destino. Soy, por tanto, un humanista en el sentido social del término y, por tanto, un profundo defensor de la dignidad del hombre como cemento para la convivencia. Pero, humanismo, ¿qué es eso? Se preguntarán. Bueno, yo creo que ya lo he dejado claro. Fue un movimiento intelectual que nació en Europa. Martin Heidegger, en un escrito muy profundo, denso, pero muy interesante que tiene, titulado Carta sobre el humanismo, explica diferentes connotaciones que ha tenido a lo largo de la historia del humanismo. En su origen, incluso, él dice que procede de los griegos, de la paideia griega asumida por los romanos y posteriormente recuperada en el Renacimiento. Pero hablar de humanismo es necesariamente hablar de Erasmo de Rotterdam. ¿Por qué? Porque él fue probablemente el primero, junto con Pico de la Mirandola, que establece unas normas evidentes. Y además lo hace desde la perspectiva de haber sido el primer intelectual europeísta en la historia del viejo continente. Dijo, todo el mundo es una patria común, abajo las fronteras. Y también, como teórico del humanismo, propuso que la medicina que curará la miopía de las fronteras nacionales y la limitación impuesta por la frontera de los idiomas será la cultura. ¿Se acuerdan del Catón? Por cierto, debo decir que unos meses después ese señor estaba leyendo ya un libro de la colección austral. Había ganado la batalla al fracaso. Pero esa es otra historia. En su definición del humanismo, Erasmo advierte primero la necesidad de abolir la guerra, ese naufragio del bien. Se manifiesta contrario a otras manifestaciones de la violencia, como por ejemplo el fanatismo, la imposición de conceptos por la fuerza, la intransigencia, etc. Cree en la supremacía de la justicia y valora lo comunitario. Stefan Zweig propone que el camino a un sistema social basado en el humanismo, aquella gente que en realidad eran marginales y elitistas, porque eran cultos en una tierra de gente profundamente belicosa e inculta, lo describe así. Creían en la posibilidad de que la humanidad prosperara merced a la Ilustración y esperaban que la difusión de la cultura, la escritura y el estudio educara tanto al individuo como a la colectividad. Probablemente hoy ese concepto de humanismo invertebrado haya sido superado por la realidad de la complejidad del mundo. A lo largo de los 500 años que han pasado desde estos postulados hasta hoy, probablemente han cambiado los perfiles y algunos de ellos se han afinado. Les recomiendo la lectura de ese texto de Martin Heidegger al que antes he hecho referencia. Hoy podemos decir que el humanismo probablemente ha tenido grandes logros teóricos y sonoros fracasos desde el punto de vista práctico. Sus logros teóricos tienen que ver con su definición. En realidad, el humanismo no es más que una filosofía que hace hincapié en la dignidad y el valor de las personas y propone una serie de reconocimiento de derechos individuales y una estrategia para su aplicación. Ahí está. ¿Pero qué se entiende por dignidad? Miren, es el reconocimiento filosófico, moral y práctico de que una persona es un fin en sí misma. Es el reconocimiento de que una vida es un proyecto irrepetible y de que existe un derecho inalienable de cada persona a vivirla, guiada por su libertad y sus objetivos, con el derecho a ser respetado en su camino para conseguir la felicidad. Y este es un principio que deberíamos considerar universal, el valor en sí mismo de toda vida humana.
universal, sí. Miren, hace unas fechas, Tahal Ben Hayoum hablaba de que las revueltas árabes hay que interpretarlas en la clave no económica ni política, entendida la política como la actividad pública vinculada a la dación de determinado tipo de servicios o recursos. Él hablaba de los árabes quieren recuperar la dignidad perdida, la dignidad humana. Es un valor universal. La dignidad, pedía en Tiananmen la gente que se manifestó contra un régimen totalitario. La dignidad presidió el concepto de lo que era la campaña electoral de Obama. Hablaremos después de ello, si la cosa esa que me va a avisar que me estoy pasando de tiempo me lo permite. Pero, en fin, un principio no es sino un juicio práctico que deriva de la aceptación de un valor. La dignidad no es, por tanto, un valor que se pueda conceder o retirar a nadie. Es una condición natural del ser humano. La estrategia, de la que ya hemos dicho que forma parte del corpus del humanismo, debe dirigirse a establecer normas que permitan preservar ese valor y orientar las leyes y las costumbres a garantizar el reconocimiento y la praxis de conductas que lo universalicen. Solo así despejaremos el camino a la felicidad, que, como afirmó Kant, es la más alta propuesta ética que una sociedad puede hacerse a sí misma. Yo lo pienso también. Los derechos, su reconocimiento, son pues instrumentos que se ponen al servicio de las personas para poder vivir con dignidad y desarrollar su vida como un fin en sí mismas. Instrumentalizar, por tanto, a una persona, usándola como si de un útil se tratara en mi propio beneficio, es la mayor agresión que puede concebirse al concepto de dignidad y, en consecuencia, al humanismo. Ha llegado el momento de hacerse preguntas. Estoy leyendo, pero es que en 18 minutos, si me pongo a hablar con lo lento que soy, no me había dado tiempo ni de presentarme. Discúlpenme, pero dicen que más de 18 minutos soy incapaz de mantener la atención. También. Creo que menos. Pero ha llegado el momento, digo, de hacerse preguntas. ¿Puede concebirse una vida digna sin libertad? ¿Puede reconocerse a todos la misma dignidad sin un reconocimiento expreso de la radical igualdad de las personas? Y si somos iguales, si compartimos la misma genética de los derechos, ¿no debemos sentirnos hermanos? Genéticamente. Ante los derechos deberíamos considerarnos hermanos. Caramba. Vuelven a decir otra vez 3 palabras mágicas: libertad, igualdad y fraternidad. Y estos 3 elementos son consecuencias, que no causas, del concepto de dignidad, del reconocimiento del valor principal del humanismo. Resulta obvio que de esta reflexión emerge el concepto de ciudadanía y de pacto republicano, no como un sistema de gobierno, sino como un sistema de valores. Y obviamente surge también el concepto de equilibrio de derechos y deberes entre iguales. Y socialmente el reconocimiento en cascada de derechos subjetivos, de diferente rasgo y de desigual aplicación. Así, en amplias zonas del mundo, la historia de los hombres es una crónica de la inhumanidad. Es la nueva mitología de la incoherencia, la narrativa de las oportunidades perdidas, el imperio de la mediocridad. Y esto lo pienso. Y frente a todo ello, la belleza del pensamiento, de la naturaleza, de las artes, de la dicha, que solo es felicidad cuando se comparte. Reivindico, por tanto, el humanismo como plenitud. Es obvio que no hemos alcanzado la felicidad, probablemente porque si somos cuerpo y espíritu, memoria, inteligencia y voluntad, hemos decidido que la vara de medir sea la satisfacción del cuerpo y hemos despreciado el espíritu. En esa clave hay que entender denuncias como la del presidente de una fundación de pensamientos, un think tank que llaman think tank. La razón moral y la razón política han sido sustituidas por la razón económica. Hoy solo es útil lo que es rentable, ha dejado escrito Alfonso Guerra. De la misma manera que dejó muchos escritos Ginés de los Ríos hablando de la paideia, hablando del concepto de educación integral, fundador de una escuela de la educación
que tiene como estrategia educativa la reforma del hombre, es decir, su reforma interior, como proponía el clausismo, del que él fue un dignísimo representante en España. Y si es una concepción plena del hombre, ¿a qué debemos oponerlo? Hoy no hace falta ir muy lejos. Doctrinas que proponen al hombre económico, al hombre castrado, al hombre herramienta. Bien, estamos ante una nueva utopía. Bueno, yo lo que sí puedo decir es que estamos asistiendo al agotamiento de un modelo de concebir las relaciones. Hemos fracasado, hemos fracasado. Hemos fracasado en lo social, en lo moral y en lo económico. En lo social porque no para de haber guerras y violencia extrema. En lo moral porque no hemos hecho una valoración adecuada ni de la inteligencia, ni premiamos la voluntad, ni siquiera aceptamos la memoria como un elemento que nos permita ir más allá de aquellos asuntos que nos han llevado directamente al fracaso. Porque no somos felices. De tal manera que la reivindicación que estoy haciendo aquí, ya me están anunciando que me estoy pasando, lo estoy haciendo desde la perspectiva de que una nueva utopía sí es posible. Podemos establecer nuevas relaciones entre nosotros, en la que el hombre económico, incluso el hombre herramienta, se postulen no de una manera que afecte a los fines del concepto de la humanidad, sino a elementos que tengan como consecuencia la aceptación de todo un modelo social y económico que se plasme en torno a la nueva realidad, del abandono de las guerras, del abandono de la violencia, del reconocimiento de la dignidad, y todo ello porque es un hecho inteligente. Todo ello porque es un hecho que está fuertemente vinculado a lo que son, sin duda alguna, los mecanismos para poder alcanzar la felicidad. Y recuerden, hay que darle una nueva oportunidad a la esperanza. Si hemos fracasado en las vías que hemos llevado, tendremos que explorar otras. Y resulta reconfortante pensar que la raza humana le debe más.